vida propia. Buen jueves para todos, jueves con sabor a viernes. Hoy tenemos, obviamente, un día, seguimos nosotros trayéndole pese al día duro que nos tocó con la pérdida del querido Carlos Reutemann, a quien siempre lo tenemos presente en los recuerdos. Tenemos el placer inmenso de traer un referente del turismo carretera. Una persona que a base de mucho trabajo y mucho talento y perseverancia, y no suerte, sino talento y perseverancia y trabajo y trabajo y trabajo, ahí lo vamos a saludar al gran periodista Juan Altamiranda, que le mandamos un gran saludo, pudo conquistar no solo 3 campeonatos de turismo carretera, sino conquistó un nombre en la leyenda de la categoría. Pudo conquistar, ¿cómo anda Juan querido? Pudo conquistar un lugar grande, grande, debutando muy joven, llegando muy rápido al triunfo y pudo ganarse ese nombre. Dueño de una personalidad introvertida, como él la caracterizó, siempre quizás hacía ruido, o sobre todo a los periodistas que tenían que acercarse a él para poder hacer las notas. Vamos a ver si ya lo podemos ubicar. Ahí lo tenemos a nuestro invitado que lo vamos a saludar. Y entonces, a modo de presentación, y ya lo tenemos, este hombre que se corona 3 veces campeón de turismo carretera, algo que yo le hablaba a mis alumnos de la facultad. Siendo un niño, empezaba a armar sus juguetes, ¿verdad? Sus camioncitos con planchuela, con madera, con palitos, llevando madera y leña para los que son un poco más grandes, a las cocinas económicas que se alimentaban con dicha propiedad. Nada, es un placer inmenso para tener con nosotros al gran Pincho Castellanos, y es un placer inmenso para la facultad, para la radio, para toda la gente que se está sumando a un referente del turismo de carretera. Hola Pincho querido, gracias por atendernos. Marcelo te saluda. Hola Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Es un placer inmenso tener a alguien de tu calibre con nosotros. La verdad, muchas gracias, Pincho. ¿Me escuchás bien? Perfecto, muy bien. Bueno, Pincho, antes que nada es impensable o imposible comenzar la entrevista sin recordar a quien tuvimos la lamentable pérdida, valga la redundancia de perder, que como a Carlos Reutemann, ¿verdad? Un piloto, un hombre derecho, de principios. ¿Tenés alguna anécdota en tu paso por el mundo deportivo de haber tenido un contacto con él, Pincho? Sí, tuve la suerte de tener varios encuentros con él. Siempre fueron un poco escuetos, cortos, por una cuestión de que se daban así. Pero la primera vez que conozco y trato a Carlos fue en Buenos Aires, en oportunidad que yo me fui a comprar un buzo y estaba la Fórmula Uno acá, él estaba en Ferrari. Este, y bueno, le explico que quería comprarme el buzo, así que él me lo vende, me lo vendió barato, me acuerdo, y me dice la parte de la ropa interior, no la tengo, tengo un solo juego que es el que estoy usando. Si no te importa, después de Brasil, te lo mando, eso te lo regalo. Y sí que me va a importar, mándamela, así que ese fue el primer encuentro, después nos encontramos varias veces más en distintas situaciones. Siempre vi un hombre muy, muy seguro, con convicciones, evidentemente, y no vamos a descubrir nada, llegó a la Fórmula Uno por méritos y por capacidad, realmente, pero muy responsable de su trabajo, así que tengo gratísimos recuerdos de los pocos encuentros que tuve con él, pero muy afable, muy amable. Así que nada, me quedo con esos recuerdos. Qué lindo, qué hermoso recuerdo que has compartido. Muchas gracias, Pincho. Antes de seguir, quiero saludar a tu hijo, a Jonathan, que toda la semana previa con la movida del teléfono y de las conexiones, que a veces nos cuestan un poco. Así que un gran abrazo y ya lo vamos a tener al aire a él. Pincho, cuando vos comenzaste en el año 68 con las cafeteras, lo tuyo del pilotear, de manejar un auto de carrera fue casi por casualidad. Lo tuyo era más que nada tu pasión, tu gran pasión, la mecánica, ¿verdad? Sí, correcto. Si bien
si le podemos dar un paralelismo o no. Yo ya había empezado a volar, de hecho ya era piloto privado, piloto civil, cuando empiezo a correr. Y sí fue de casualidad, porque esa cafeterita que empezamos en el automovilismo zonal, la construimos con un recordado amigo, Enrique Castro, pero no era para mí, era para el cuñado de él que estaba así, corriendo en esa categoría. Pero bueno, habíamos trabajado tanto que supongo que Enrique me dio la posibilidad de manejar una carrera y después la seguía Juan, pero ocurrió que debuté, gané la serie, gané la final y bueno, de ahí en más no me bajé más de los autos de carrera. Qué Sí, fantástico. Qué fantástico, Pincho. Y si hacemos un paralelismo también con el tema de la aviación, a Colin Chapman a meter mano y a trabajar y a desarrollar elementos. Yo, por lo que estuve investigando, vos corregime, Pincho querido, aquella cafetera del año 68 tenía una especie de DRS a los actuales autos de Fórmula 1, el alerón que se bajaba mecánico, algo increíble. sí, sí. Este, yo siempre fui, un desarrollista o tratar de estar avanzado desde siempre. Eso fue mi fuerte, el buscar, el desarrollar, el pensar cosas nuevas. Este, y desde ese momento de la cafetera que incorporé el alerón, y era movible, claro está, lo movíamos en función de ponerlo bien finito en las rectas y mi acompañante lo bajaba para frenar y doblar. No era electrónico, era el brazo de mi acompañante, pero bueno, funcionaba, esa era la idea. Sí. Qué lindo, Pincho. Y también habías trabajado en un momento en el carburador, o sea, te permitía trabajar en el carburador, ¿verdad? La categoría que vos creo que le sacás la aspiradora a tu madre y hacías la especie para ver el cubicaje y todo el tema. ¿Se trabajaban los carburadores de aquella época? Sí, claro. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Siempre me preocupé mucho por el auto. Creo que si no tenés el auto no podés mostrar si manejás bien o mal o qué sé yo, qué sé cuánto. Lo que importa es tener el auto. Si no tenés el arma, no, los resultados no aparecen o no le ganás a nadie. Así que en ese afán y de investigar y todo lo demás, el reglamento de la cafetera decía que prohibido el carburador Weber y tenía que ser un carburador estándar. Así que yo partí de un carburador doble boca que equipaba en aquel momento a Torino, y lo convertí en un Weber. Me dio un trabajo grande, muchísimo, pero logré lo que yo quería, logré ganar gas. Así que en todo ese desarrollo entró el tema de medir el caudal de nafta y paso de aire y todo lo demás, y como no tenía nada, entonces le robé la aspiradora a mi madre. Entonces ahí pude completar el desarrollo y anduvo siempre bien. Fantástico. Como esas cosas del destino, Pincho, que de hecho te llamás por tus padres, ¿verdad? Oscar Roberto, por aquellos ídolos del TC, que son los Galvez. Tuviste por esas cosas del destino un cruce importante que cambia, no sé si cambia, pero hay que ver qué hubiese pasado con tu carrera deportiva. Vos te lo cruzás en una de esas carreras de los zonales a Fangio, al Chueco. Sí, correcto. Eso fue en un escenario en Balcarce. Y no soy yo el que voy a buscar a Fangio, sino que fue inverso. Fangio viene a mí después de terminar la final. Yo gané y entré el auto al parque cerrado y bueno, ahí me quedé. Y de pronto aparece Fangio, a quien obvio yo conocía de figurita, de fotografía, pero no más que eso. Así que bueno, viene ahí, establecemos una charla y fue quien me sacó del zonal, me dijo, vos dejá el zonal, seguí aprendiendo, hacete un auto de fórmula que ibas a seguir aprendiendo lo que a vos evidentemente te gusta, que es la mecánica, y seguir refinando tu conducción. Así que fue él el que me sacó del zonal y me puso a nivel nacional, así que fue un encuentro que realmente me cambió la vida. Qué grande, qué grande. De ahí del año 74 al 78 es donde vos competís en la Fórmula 2, Pincho, creo, vas a un monoposto, digamos. Claro, correcto. Ahí es donde yo hago esa etapa del Fórmula 2.
No tuve la suerte de ganar, siempre tuve problemas basados en lo económico. Pero aprendí muchísimo, tanto en la mecánica como en la conducción. Después tuve un par de años inactivo, hasta que aparece un grupo de amigos que compran el TC. Y bueno, ahí arranca la etapa del TC, que en definitiva para mí fue muy rica, fue muy buena. Cla- Eso fue cl- del 81 al 91. claro que sí. Y antes de ir a esa etapa, Pincho querido, y antes del intervalo donde vos te armás un tractorcito con motor Citroën, quiero contarle a la gente si fue en tu época del Fórmula donde vos fuiste al autódromo con Fangio también y ahí nomás retocaste un poco el amortiguador regulable de Jackie X de la Ferrari. ¿Fue en ese afán de aprender o había sido cuando ya corrías en TC de esa anécdota? Lo del tratoxito fue una época en esa en la que yo no estaba activo. Este, entonces me puse a fabricar cosas que no hubieran en el mercado. En aquel momento los tractorcitos que cortan el césped, hoy hay por todos lados, pero en aquel momento no. Así que me hice un tractorcito con un motor Citroën. Este, así que bueno, le saqué la cortadora de césped y me lo llevé a la carrera que había en Balcarce, para mostrarlo, ¿no? Ahí. Y el primero que se vino derecho a subirse a dar una vuelta fue Juan. Y hay una foto que la tengo yo ahí en mi quincho, donde Juan está así preguntándome, che, ¿cómo son los cambios? Qué Así que le grande. expliqué, esto está para acá, para allá, y salió y se dio una vuelta. Qué Sí. grande, Pincho, qué grande que sos, Pincho. Pincho, querido, ahí me piden varias gente acá de la radio que por favor cuentes la anécdota de Jackie X del amortiguador regulable, puede ser de la Ferrari, de cuando fuiste al autódromo. Claro, en el tiempo que yo estaba en la fórmula, este, no sé dónde, me encuentro con Juan y le comento que me gustaría ir a ver los autos de fórmula. Estaba viniendo la Fórmula 1. Este, y me dice, bueno, listo, andate y yo te consigo una credencial y te la van a dejar ahí en el Automóvil Club. Así que bueno, salí de Lobería, fui al Automóvil Club y de ahí al autódromo, pero para cuando llegué, eso era el día viernes, ya había terminado todo. Estaba los boxes cerrados, solamente estaban abiertos los garages atrás, donde estaban ya los autos. Así que cuando voy entrando justo me cruzo con Juan y me pregunta qué había visto, qué me había gustado, que esto, que yo. No, Juan, recién llego y no pude ver nada. Bueno, me dice, vamos a Ferrari y vemos ahí qué auto tenés que puedas ver. Así que allá fuimos y entramos al garage, viste esos garajes angostitos que hay atrás en el autódromo. Estaba el auto de Jackie X, tenía las suspensiones desarmadas, estaban todos los elementos ahí arriba de unos banquitos que habían puestos, y yo veo lo que quería ver. Justo arriba del banco de ahí de trabajo estaba el amortiguador regulable, que para ese momento eran los inicios, los amortiguadores regulables, y yo soñaba con querer tener un amortiguador regulable. Entonces agarré el amortiguador así, y le digo, Juan, ve, este es el amortiguador que estoy buscando para poner en el Fórmula. Y lo agarré así, le vi la perilla reguladora y le empecé a dar clic, 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 el regule, ¿viste? El Tano, el mecánico, me miró y me quería matar. ¿Me entendés? Le estaba moviendo la regulación del amortiguador. Ahí yo caigo en cuenta de que me estaba mandando un macanón. Obviamente que Juan también. Me dice, no, querido, eso no se toca, que está regulado. Así que, viste, agarré, le di el amortiguador al Tano, le pedí disculpas, pero ya el lío me lo había hecho. Supongo que lo tendrían anotado los clics. Qué hermoso. Antes, ahora sí, de pasar una época riquísima en la que fuiste un actor principal, que es el turismo carretera, vamos a saludar a un gran seguidor que es el cumple a Ferchu Jesús Drosda. Feliz cumpleaños, querido. Y ahora sí, Pincho, ¿por qué al turismo carretera y por qué con Doge? Fue una casualidad. Caí en el turismo de carretera porque se reúnen, se agrupan ahí un grupo de amigos con ganas de tener un auto de TC en Lobería.
me proponen si yo lo podía preparar junto con mi viejo y manejar, obviamente, en función de que se estaba vendiendo aquí cerquita nomás en Necochea la Coupé Dodge, que en ese momento era de los hermanos Vitales. Así que les dije que sí, ningún problema, yo me encargaba. Que ellos me organizaron la parte económica, pues a mí ya me había ido muy mal en el Fórmula 2. Así que bueno, ellos se organizaron todo para comprar el auto y yo para prepararlo y manejarlo, y así inicié en el TC. Fíjate que con una peña se podía arrancar en el TC sin problema. Sí. Claro. Qué distinto a los tiempos de ahora, Pincho, que necesitas una mega estructura o una empresa gigante para poder afrontar una temporada. Totalmente. Hoy por hoy se necesita una estructura muy grande, una empresa para afrontar todo lo que significa tener un equipo o alquilar autos, pero es uno de los cambios más importantes que le veo al TC. Antes era más accesible en líneas generales, tanto en lo técnico como en lo económico, y hoy es complejo, sinceramente, poder bancar un TC. Seguro, seguro que sí. Pincho, al año de tu debut obtenés tu primer triunfo, que si mal no recuerdo es en Necochea, ¿verdad? Donde vos haces debutar el disco flotante en un turismo carretera, que antes no se usaban. El disco de freno, ¿no? Obvio. Sí, claro, porque eh, era un escenario chiquito, el Benedictos Campos de Necochea, de Quequén. Entonces el freno estaba muy exigido. Eh, Justo ahí Palagi, a quien yo conocía de la Fórmula 2, se le ocurrió trabajar un poco en frenos. Yo le compré un par de caliper al polaco Orsec, de cuando le habían quedado de cuando desarmó el equipo Ford. Y bueno, Palagi me hizo los discos y fueron los primeros discos flotantes sí, que usamos en el TC. Me encargué de tener buena refrigeración porque obviamente se generaba mucho calor. Y tuve la suerte de tener una calidad de freno muy, muy buena, que fue la base para poder ganar esa carrera. Qué grande. Me acuerdo cuando lo tuvimos en este dispositivo, no sé cómo decirlo, al Vasco Llanar, que siempre tuvo esa rivalidad y que se sacaron chispas en el 87, me decía que en esa carrera les pegaste una paliza, Pincho, le sacaste 1 minuto y pico al segundo, fue increíble la paliza que les pegaste cuando ganaste tu primera carrera. Sí, correcto. Pasé el minuto de diferencia. Sí, creo que fue la última gran ventaja en tiempo del TC, ¿no? Sí. Pincho, y como piloto que venías del monoposto, de los autódromos, los circuitos, ¿cómo te adaptabas a la ruta? ¿Le tenías respeto? Creo que no miedo, pero había cierto rechazo o nada, lo asimilabas como algo normal y listo. No, si bien, claro, yo estaba formado siempre en circuito cerrado, tanto en el zonal como en el Fórmula, la ruta tuve que aprender otras cuestiones. Este, la ruta es muy, muy compleja en la intuición, hay que ser muy intuitivo de qué puede estar pasando, qué te puede pasar, qué puede venir, ¿entendés? Porque los pisos son muy irregulares, ¿viste? Transitas en una ruta, en otra, de pronto tenés hormigón, de pronto tenés un tipo de asfalto, allá otra, en una curva que parecieras tranqui, pero el piso es de poca adherencia, entonces te sorprende. O los vientos, cuando estás andando muy rápido, los vientos cruzados en reparo de monte te complicaban un poco. Era distinto. Después no existía irte afuera, si te ibas afuera era piña recontra segura. Así que si querías andar rápido, andar al límite, pero había que tener mucho cuidado. Así que me fui adaptando, sí, fui entendiendo enseguida cuál era la problemática de la ruta, que dónde había que tener cuidado, pero la pude afrontar bien, sí, nunca tuve problemas. Pero Qué siempre grande. respetándola muchísimo, sí. Claro, claro que sí. Y sabés, Pincho, que en una oportunidad Patita Minervino nos decía que, como en el caso tuyo, ¿verdad? Que se hacían los motores, los autos y iban a correr, que muchas veces el mecánico le ganaba al piloto en el sentido que cuidaba o no arriesgaba porque sabía que si se rompía
no, por ahí se perdía 2 o 3 carreras. ¿Alguna vez te pasó que el pincho mecánico le ganó al piloto, que te hizo levantar un poco, cuidar el auto para no arriesgar de más? Eh, Ser mecánico, o sea, siendo vos el que armás el auto y siendo vos el que lo conducís, tenés una ventaja. Este, Mayoritariamente tenés una ventaja. En otras cuestiones tenés una desventaja. Pero en la base tenés mucha ventaja, porque si vos armás el auto y vos sabés qué elemento está muy bien, qué elemento está sobredimensionado, qué elemento está crítico, y tenés la sensibilidad, obviamente, mientras estás manejando el auto, de sentir lo que viene mal o que viene en riesgo, entonces tenés la posibilidad de adecuarte a esa situación mecánica y sobrellevar una situación. Ahí tenés mucha ventaja. Después, ser analítico arriba del auto, tanto estuvieras ganando una carrera o estuvieras perdiendo la carrera. Entonces tenías que saber si te estaban ganando, dónde te estaban ganando, si era una cuestión de auto, de frenar, de doblar, o era una cuestión de motor, y si era de motor, si era en el lapso de aceleración, si era en la velocidad final. Entonces había que analizar cuál era la situación mecánica de tu auto para que cuando volvieses al taller darle prioridad a esa problemática y mejorarla para la próxima carrera. Qué Así fantástico. que esa fue también una de mis virtudes, siempre el poder de analizar como para mejorar siempre mi auto, ¿no? Pincho querido, de los 3 títulos que ganás, 87, 88, 89, ¿cuál disfrutaste más? ¿O cuál es el que recuerdo más hermoso te dejó? Todos fueron especiales, siempre alguno tuvo algo distinto o alguno tuvo alguna satisfacción distinta a la otra, pero todos me marcaron mucho. El primero, obviamente, porque es el primer campeón. No, Ahí estamos. tenemos problemas porque están entrando muchos llamados y nos están cortando Ah, el entonces se internet. corta, Pincho. Entonces Sí, vamos a hacerlo rápido. Pincho, entonces volvemos al Falcon. Te costó mucho trabajo ese título en sí, ese campeonato? sí, mucho trabajo, ya te digo, porque el motor lo tuve que rehacer todo. Cuando yo traigo el Ford al taller y empiezo a mirar por todos lados, bien en detalle, desarmo el motor y me di cuenta que estaba justificado el hecho de que Ford no anduviera, ¿viste? Estaba muy atrasado en diseño, en elementos, en un montón de cosas, así que tuve que rehacer todo. Te digo, del motor lo único que dejé fueron el cigüeñal, las bielas y el block. Después tuve que hacer todo, todo desde cero, y aparte yo de Ford no tenía nada, tenía que hacer todos los elementos. El chasis Claro. también, adecuarle un montón de cosas. Pero bueno, a lo largo del año lo fui acomodando, peleando y bueno, me alcanzó medio con lo justo, pero le gané el campeonato con Ford. Qué grande, qué grande. Pincho, era el Falcon de Eduardo Marcos, ¿no? ¿Que habías comprado? Claro, exactamente, era de Eduardo, lo tenía con Rosendo Pedro en Tres Arroyos y Edgardo Fernández había construido el auto. Era un auto nuevo, yo creo que lo usó 1 o 2 años, Eduardo, no más que eso, sí. Qué grande. Pincho, si veamos a esa camada, a esa década donde vos corres y sos protagonista del TC, estaba Satriano, Llanar, Angeletti. ¿Por qué Mouras era el más duro de todos? ¿Por qué fueron la rivalidad tuya? ¿Era Castellano-Mouras, Mouras-Castellano? Fueron los íconos de esa época. ¿Por qué se daba eso tan acérrimo? Fueron dos circunstancias. Primero la mecánica, que si bien no teníamos absolutamente nada que ver en la preparación del auto, éramos 100% independientes. Estaba Wilke y Pedersoli por un lado y estaba yo con mi gente por acá. Pero increíblemente los autos andaban muy iguales, pero muy iguales. Y a su vez teníamos ventajas sobre los demás muy importantes. Entonces las carreras las definíamos entre nosotros. Y de ahí empezó a ser cada vez más duro todos los enfrentamientos en cada domingo, hasta que, bueno, llegamos a situaciones bastante difíciles, este, que, creo fuimos los últimos rivales más duros
que tuvo la categoría, sí. Sí, y Natalia Mouras me ha comentado en una oportunidad, si bien ella era chiquita, el respeto mutuo que se tenían, el respeto que tenía Mouras hacia vos, y obviamente vos hacia él, ¿verdad? Era hacha y tiza en la pista, pero después eran señores fuera de ella. Ah, sí, totalmente. En la pista nos dábamos durísimos sin perdonarnos nada, pero debajo del auto nadie puteaba al otro, ni nadie mandaba a decir una indirecta a través de periodismo, ni de amigos, ni de nada. No, no, cero problema. Cada uno defendía lo suyo y no más que eso. Qué fantástico. Pincho, ¿recordás, si lo querés compartir con nosotros, obviamente, dónde estabas o cómo te enterás del fallecimiento de Roberto? ¿Estabas en tu casa, estabas en el campo? No, justo ese día hubo un evento ahí en el museo, así que yo estaba compartiendo ahí con todos los muchachos de la comisión y obviamente que también estaba Juan. Ah, en el Museo de Este, Fangio, Pincho. claro, claro, en el museo de Fangio en Balcarce, sí. Este, y bueno, estábamos adentro y después de charlar un rato y ver algunos autos, bueno, entonces ya era mediodía y alguien dice que bueno, que fuéramos a almorzar porque había un almuerzo en la estancia, ahí en Balcarce. Y saliendo del museo, así estábamos cruzando la vereda, había un auto ahí que tenía la radio prendida y justo en ese momento estaban dando la noticia de el fallecimiento de Roberto. Y evidentemente a mí me impactó muchísimo. Este, Nos detuvimos ahí para escuchar y el que rompe ese hielo de golpe fue Juan, que me palmeó la espalda y me dice estas cosas suceden y vámonos a almorzar. Así que fíjate cómo lo tenía él de entendido y asimilado en función de los compañeros que él había perdido en su momento también, ¿no? Así que esa fue la forma, sí. Qué increíble, cómo lo tenía asimilado. Qué hermoso, Sí. qué hermosa anécdota. Pincho querido, vos debutás creo que con el 100 y 101, ciento y pico, ahí pasás al 6 y después estás entre el uno y el 3 hasta que te retirás. O sea, fue una década de estar de máximo nivel conductivo y de trabajo. ¿Eso te empuja al retiro, Pincho? ¿Era el estrés que te llevaba o la entrega que tenías? Sí, el promedio de puntos, el mío fue muy bueno, fue bajo. Mi número más alto ganado fue el 6 porque yo debuto con el 101 pero otorgado. Y después fue el 6 el más alto, y después de ahí siempre para abajo. El promedio da creo que 2,6 o 2,7 de número de puerta. Este, pero bueno, lograr ese promedio tan alto es durísimo. Para quien tiene que hacer el auto y manejarlo es pesado. Así que toda esa carga, ese estrés, más un montón de cosas y de carreras y de tiempo, hizo que dije que mi etapa del TC estaba cumplida con creces, así que decidí parar, dejarlo, ¿no? Claro, claro que sí. Pincho, y en tu etapa, o sea, de ya de padre de Jonathan, ¿verdad? Que él empieza a competir, cuánto le aconsejás, le dejás que él haga sus propias herramientas, pegue sus propios golpes, por así decirlo, o estabas metido ahí en el desarrollo de él como piloto? No, no, siempre estuve al lado de él y sigo estando, ya ahora en mucho menor medida, él está hecho, derecho y bien formado, no sé, pero igual siempre estamos cambiando ideas en función de lo técnico, en función de alguna estrategia, pero este, siempre me preocupó que si en la medida de que yo le pudiera cortar algún tiempo para el entendimiento del auto de carrera, se lo di, sí, claro está. Sí, Qué sí. fantástico. Él es fanático, o sea, él defiende los colores de Doge por vos, ¿no, Pincho? Por tu época de verte en el debut. No, 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 porque cuando él va tomando conciencia de las carreras, yo ya estaba retirándome, estaba ya con el Ford Claro. y estaba ya retirándome. Él tiene alguna vaga idea de ese último año, del box de Punta Indio, sí, cuando le entregué el auto a Acuña,
pero no más que eso. Él se hace hincha de Dodge porque el primero que lo sube arriba de un TC es Rubén Salerno, en la Dodge. Y Mirá, él no sé cuántos años tendría 10, 12 años, así que ahí lo acompañé unas vueltas en el autódromo. Y ahí le gustó Dodge y medio como que ahí le tomó cariño a la marca, ¿no? qué grande. Pincho, querido, 10 minutitos más y ya te liberamos. Acá una de las preguntas que, entre todas las que tenés, que te dicen ídolo, genio, el último referente del TC, campeón, ¿por qué nunca corriste con Chevrolet, Pincho? Eh, fue, fue una decisión que tomé y estuvo al filo el tema, pero lo consideré y dije, no, voy a seguir con Ford. Después de ganar el campeonato de Ford, estábamos haciendo la verificación técnica en Tandil, porque ese campeonato se definió en Tandil. Y me dice Carlos Marchese, que era el técnico en aquel momento, y bueno, dice, el año que viene hacete un Chevrolet. Y medio lo pensé un poco, ¿no? Y no, digo, voy a seguir con Ford porque tengo un montón de preguntas técnicas con la marca y tenía un montón de proyectos que yo quería seguir trabajando y avanzando y descubriendo cosas con la marca. Y me quedé con Ford. Pero bueno, si no, creo que si hubiera hecho Chevrolet, no sé qué suerte hubiese tenido, pero por ahí podría haber anotado otro campeonato con otra marca, hubiera sido bueno también. Pincho, yo acá quiero que me corrijas. Vos estabas en actividad, obviamente. ¿Vos ya competías en TC cuando pierde la vida el Gordo Suárez? Sí, O claro. Sí, claro, estábamos porque, corriendo ese día en Tandil, sí, sí. claro, Sí, y sí, la pregunta que se... Sí, 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 la gente te quiere escuchar a vos, Pincho, decime. No, 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 sí, con él compartimos, a ver, como 2, 3 años, sí. Sí, sí, yo empecé en el 81, no me recuerdo bien cuál es el año que él fallece, pero sí, sí, compartí un montón de carreras, sí. Y la pregunta que yo, la verdad que los admiramos tanto a ustedes, los pilotos, que los creemos una raza aparte, ¿qué mecanismo de defensa tiene un piloto para cuando pasa eso, que lamentablemente se cae un colega, subirte al auto, ponerte el casco y acelerar a 270, 280 como iban esos bichos en la ruta? ¿Pensás que nunca te toca? ¿Qué se siente, Pincho? Sí, yo fui en eso bastante duro, siempre muy creyente del destino, creo que cada uno tiene su destino. Y, y no sé, eso de que a mí no me va a pasar, relativo, te puede pasar. Pero no me fijé demasiado en esa cuestión. No, no, siempre miré para adelante y si alguno tenía la desgracia de caer, bueno, habrá sido su destino, simplemente. Claro que sí. Y ahora sí, Pincho querido, para ir finalizando, ¿piña más grande que hayas tenido? ¿Tuviste alguna fuerte? No en el TC, ninguna, solamente tuve piñas normales, pero nada serio. No rompí ningún auto de TC, rompí un turismo nacional, sí, un TN que fuimos a correr la última vuelta de la manzana, que fue libre, después ya pasó al sistema de por Prime. Ahí sí Claro. rompí un auto de TN, sí. Mirá vos, o sea, participaste en la última edición de la Vuelta de la Manzana, Pincho. Sí, correcto. Sí, sí. Eso fue, creo, 78 debe haber sido. Creo que sí. Qué fantástico. Ahora sí, Pincho, te quiero agradecer de todo corazón tu tiempo. La verdad que ha sido una charla hermosa, pese a que la tecnología a veces nos quiere complicar. Nada, es un lujo y es un placer para siempre tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, Pincho. Justo llegamos. No tenés nada que agradecer, Marcelo. Para mí un gusto. Mando un saludo enorme a todos los muchachos que han ido agregando. Ahí los estoy viendo pasar ahí, así que para todos un abrazo grandote. Para vos, Marcelo, también. Gracias. Que sigan bien. Gracias de verdad. Chao, Pincho. Chau, chau.